Los siervos de Dios no se atrevían a recibir el martirio sin participar antes del cuerpo del Señor. Sabemos por San Cipriano que los mártires en general, antes de verter su sangre por Jesucristo, recibían la Santa Eucaristía para poder rechazar prontamente las tentaciones y demás ardides satánicas, y que con la Santa Comunión conseguían una fuerza particularísima para luchar contra todos los obstáculos que pudiera impedirles el logro del martirio. De San Luciano, sacerdote de Antioquía, se refiere que, estando preso en el calabozo por causa de la fe de Cristo, y careciendo de altar para celebrar en él la Santa Misa, descubrió su ardiente pecho y sobre él, como en ara preciosa, consagró el Sacramento Santísimo, el que distribuyó después a los cristianos asistentes, enviando a los ausentes por conducto de los diáconos las santas partículas que sobraron. El acólito San Tarsicio llevaba en cierta ocasión la Sagrada Eucaristía a los cristianos, presos por la fe, mas por divina providencia pasó por ante un tropel de fanáticos paganos, quienes al verle tan semamente recogido, empezaron con importunidad a preguntarle dónde iba y qué era lo que llevaba en sus manos. El santo joven, escondiendo simuladamente en su pecho el Santísimo Sacramento, evadía la respuesta, pero los gentiles, que veían frustrados sus deseos, quisieron obtener por la fuerza lo que de ningún modo pudieron lograr por los ruegos. Arrojáronse sobre el venerable acólito, dándole de bofetadas y empellones, pero éste murió al cabo de pocos momentos, víctima del furor de aquellos bárbaros, sin que estos desdichados encontrasen vestigio alguno de las sagradas formas, pues por milagro del Altísimo, habían desaparecido. No eran tan solo los primitivos cristianos quienes se armaban con la fortaleza de la Eucaristía para sufrir victoriosamente el martirio, sí que también lo fueron los fieles de los siglos medios y aun los de nuestros días. En cuanto a los primeros, leemos en las crónicas franciscanas que los santos Fray Daniel, Ángelo, Samuel, Dónulo, León, Ugolino y Nicolás de Saxoferrato, hijos todos del orden de nuestro Padre San Francisco, salieron de Italia para España con el designio de pasar a Marruecos a fin de anunciar en este vasto imperio la fe de Cristo. Antes de penetrar en él pasaron a Ceuta, por cuyas cercanías, ya que no podían entrar en la ciudad, empezaron a predicar elocuentemente contra el profeta de los muslimes. Deseando, no obstante, lograr la ocasión que les presentaba el Todopoderoso, determinaron entrar en ella. Para esto, a imitación de los primeros mártires de la Iglesia, los que eran sacerdotes celebraron el santo sacrificio, comulgaron todos los demás, y fortalecidos con el pan de los fuertes, dieron gracias a Dios porque les había proporcionado tanta abundancia de mies. Luego se abrazaron mutuamente, dándose los parabienes, y contando con aquel divino fuego que les abrasaba, penetraron intrépidos en Ceuta. Levantando más y más sus voces, publicaban la doctrina del crucificado, pero no de cualquier modo, sino que, adiestrados en las sagradas letras, probaban su doctrina con argumentos sólidos e irresistibles a los cuales no podían contestar los maometanos. Hicieron ver palpablemente a estos infelices la falsedad de su doctrina, y como ésta no era más que un tejido de proposiciones supersticiosas, lascivas e inmorales, y que sus profesores estaban en el desgraciado estado de condenación, para lo cual era necesario que se convirtieran a la fe de Jesucristo, única verdadera. Al ver los hijos de la media luna osadía tanta en unos pobres frailes, creyeron que todo cuanto se les anunciaba eran blasfemias horribles contra su profeta, por lo cual, no pudiendo contener su rabia, les cargaron de improperios y baldones y se condujeron a presencia de su bárbaro rey. Este, para obtener su apostasía, les prometió pingües rentas, grandes honores y delicias inefables. Pero los santos confesores que poseían en sus pechos a Cristo sacramentado, su mejor ganancia, lo despreciaron todo, por lo cual, viendo que no cedían a los halagos, ordenó contra ellos sentencia de muerte. Entonces los santos religiosos renovaron el fervor y, pidiendo a su Señor sacramentado ánimo para no sucumbir ante los horrores de la muerte, dieron gustosos y alegres sus cuellos a la cimitarra, que los cegó inmediatamente. A mediados del pasado siglo, padeció gloriosamente en China el beato Gabriel Perboire, sacerdote de la congregación de los lazaristas. Avisado mientras celebraba la Santa Misa de que los ministros del país le buscaban para prenderlo, recogió como pudo los vasos y ornamentos sagrados y escondióse en una cueva que distaba poco del lugar donde había celebrado, mas Dios, que le tenía destinado para mártir de la fe, quiso que los agentes de los ministros le encontrasen. Fue llevado inmediatamente de tribunal en tribunal y de una cárcel a otra en las que padeció horribles tormentos.
Un sentimiento no obstante embargaba a nuestro bienaventurado Gabriel: el no poder consolarse con la comunión sagrada, porque ni podía celebrar el santo sacrificio, ni hallaba cristiano que le proporcionase la Eucaristía, pero el Señor le consoló alguna que otra vez, enviándole más tarde algún católico, quien ocultamente le llevaba el pan de los ángeles. Fortalecido con este santo pan, después de sufrir muchos oprobios y varios géneros de tormentos, obtuvo el martirio que le condujo al cielo. Percibió también la Santa Eucaristía, antes de recibir el martirio, el venerable padre y siervo de Dios Fray Manuel Ruiz, franciscano, quien, juntamente con otros 7 religiosos de la misma orden, obtuvo en Damasco, de manos de los turcos, la palma de la inmortalidad en 9 de julio de 1830. Era guardián el mencionado venerable padre Ruiz, quien, previendo que las santas hostias iban a ser profanadas por los bárbaros, las consumió todas, y poco después subía al cielo a los golpes de la cimitarra. Los demás religiosos, padres Carmelo Volta, Engelberto Collán, Nicolás Alberca, Pedro Nolasco, Nicanor Ascanio y los 2 hermanos legos Fray Juan Santiago y Fray Francisco Pinazo, antes de morir a fuerza de varios tormentos, corrieron a la iglesia y, arrodillándose ante Jesús sacramentado, hicieron ferviente oración para que no los abandonase en ocasión tan recia. Oyó el Señor su oración y pasaron a la eterna vida con el mérito de los verdaderos mártires.